Sí, pero ya vamos, es médula espinal, Vladimir. Profe, no habíamos terminado con ellos cuello. No, a ellos ya se les terminó cuello. Porque, porque con Es decir, ellos, señor, la clase de cuello ya se terminó. Este, ya se terminó la clase de cuello. porque es que el jueves pasado nosotros llegamos hasta esta diapositiva. Sí, pero yo hice con ellos en Ah, la noche, hice clase. ok. Ok, no O sabía sea, eso. ya con ellos quedaron nivelados, Oscar. Ya Ah, ok, quedamos nivelados. Ya empezamos el tema de Nebro. ya. Ujú. O sea, hay satisfacción en ese sentido, que ya empezamos. Los cargas. Tallo cerebral. Tallo cerebral, tallo cerebral. Por aquí la tenía. Médula y tallo, porque creo perdón, una pregunta a los estudiantes. En teoría, ¿dónde van? Hola, profe, buenos días. Buenos días. El día de ayer vimos hipotálamo y tálamo. Imagínense, ya vieron médula, ya vieron tallo y mire dónde van. Espera. Share. Ya, ahí se ve la presentación. La aplicación Coronap. Sí, señor. Eso. Listo. Vladimir, es para recordarle que me envíe la presentación. Como hoy a las 11 tengo teoría, entonces que me mande la presentación con las 11 preguntas completas. ¿No? Al correo de la UIS, ¿no? Y le recuerda, sí, y le recuerda al muchacho, que me mande el enlace de Teams por el correo de UIS también. Bueno, gracias, Blas. Bueno. Bien, bien, bien. Yo soy guerrero de 1000 batallas. Bueno, chao, chao. Bueno, chao. Bueno, jóvenes, muy buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Bueno, vamos entonces a hacer el inicio de práctica ya del segundo tema, que es el tema de sistema nervioso. De tal manera que hoy vamos a pretender ver médula espinal y tallo cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, la médula espinal sabemos que está ubicada, siguiente, está ubicada dentro del canal vertebral. Esta imagen es muy concreta en mostrarnos ese concepto, cómo todo el componente de la médula espinal se ubica en el canal vertebral. Esta imagen igualmente nos permite señalar que así como hay segmentos en la columna cervical, también hay el segmento medular cervical. Así como hay columna torácica, pues hay el segmento medular torácico, que está en color azul. Así como hay segmento lumbar, ¿cierto? Vértebra lumbar, 5 vértebras, pues también hay el segmento lumbar medular. Y finalmente el segmento sacro, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sustancial es de que hay, desde la médula emergen 31 pares de nervios raquídeos. Y hay que tener en cuenta cómo se discriminan esos 31 pares. Tenemos a nivel cervical, son 7 vértebras, pero son 8 pares de nervios raquídeos, 8 pares. Y al igual que en las vértebras, pues la denominación simbólica es C mayúscula y el número del nervio pues estará con un subíndice, por ejemplo C3, está indicando que es el tercer nervio cervical, ¿cierto? A nivel torácico hay 12 vértebras, hay 12 segmentos y 12 nervios torácicos. Entonces, también la denominación es con T1, T2, T3, T4, así sucesivamente. A nivel lumbar,
hay 5 vértebras y desde luego hay 5 nervios lumbares. L1, L2, L3, L4, L5. A nivel sacro, recuerden ustedes que hay 5 vértebras que se han fusionado para formar un solo hueso, el hueso sacro. Y de ahí van a emerger, van a salir 5 nervios sacros, S1, S2, S3, S5. Y queda una ñapita de la naturaleza. Recuerden que son 3 o 4 vértebras coxígeas. En este caso, solamente habrá un nervio coxígeo. De tal manera que son 31 pares, si hacemos la suma, 8 y 5, perdón, 8 y 12, 20, 20, 5 lumbares, 25, 5 sacros, 30 y 1 coxígeo. Estos pares, desde luego, van a emerger a derecha e izquierda, ¿cierto? Pero si seguimos utilizando la imagen, podemos tener una muy concreta consideración, y es la siguiente. La longitud de la médula. A ver, ¿quién me puede decir la longitud de la médula en un individuo de talla promedio? ¿Cuánto es la longitud de la médula espinal? Entre 42 y 45 centímetros. Correcto, en un individuo de talla promedio, ¿cierto? Porque si vamos a hacer evaluar un tipo de 2 metros, posiblemente será 48 o 50. O si vamos a hacer la valoración de una persona de 1,50, estará en 41, 42. Entonces siempre buscamos promedios, 1,75, 1,80. Entonces, vean ustedes que esos 42 o 45 centímetros van a estar comprendidos de una manera muy específica. ¿Cuál sería el límite superior? Pues el sitio donde a partir de ahí hacia arriba vamos a nombrar al bulbo raquídeo, y es el foramen magno, ¿cierto? El foramen magno del occipital es un marco de referencia. Y abajo tenemos que siempre pensar que la médula no llega por todo el canal vertebral, sino se queda más o menos a nivel de L2, o sea, frente a la segunda vértebra lumbar. Hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces, ahí estarían comprendidos los 42 o 45 centímetros de longitud. ¿Eso a qué se debe? A ver, ¿qué me podría decir? ¿A qué se debe esa disparidad o asimetría entre el segmento vertebral al final y el segmento medular? ¿Cuál sería la explicación que se le puede dar a ese evento que es un hecho, ¿cierto? Es lo que encuentra uno en las personas. Tiene que ver con la embriología, ¿cierto? ¿Cuál sería la explicación? A ver, comenten, los que sepan, comenten, porque esta clase es dinámica. Esta clase no es otra clase teórica, por favor. Si tiene la lista, profesor, por favor, nombre a alguien, porque si no nos quedamos mudos todos. Sí, ya miro, profe. ¿Hoy es el A o el B, profe? El A. No, es del grupo del jueves, del grupo del jueves. Daniela Ramón. Daniela, coméntenos, ¿cuál es su opinión en torno a qué se debe a qué se debe esa asimetría entre la longitud de la médula espinal? No tengo micrófono, entonces nos va a tocar incluso, eso nos vamos madurando. Al principio nos señalan quiénes tienen y por favor tengan micrófono, hagan el esfuerzo, porque es la única manera de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vengan, chicos, y qué pena, profe. Yo sé quiénes tienen micrófono acá. Eso sí, aquí no nos vengan a decir. Porque el programa le dice a uno quiénes no tienen y quiénes tienen. Bueno, entonces, por favor, pregunta a alguien que tenga micrófono para no perder tiempo, porque el tiempo es precioso. Hemos perdido 25 segundos. Eso no lo vamos a rescatar después. Entonces, Por María favor. Gabriela Hernández. María Gabriela.
Pues, Por profe, favor, yo sé que pues denos termina en el cono medular y que pues ahí comienza el pilum terminale. sí, sí, Y bueno, que pero pues, ese es un hecho y es inobjetable, lo vemos, pero ¿cuál será la razón para que se dé esa situación? ¿Cuál será la razón? Entonces, siempre acá y en el medio universitario se tienen que ustedes acostumbrar a ir a la causa, a ir a la causalidad, que se llama eso, ¿cierto? Buscar las razones, buscar las explicaciones, porque ello también tiene que ver con la manera como uno haga un abordaje de los diferentes temas. Entonces, veo que no les hicieron énfasis en eso. En el momento del desarrollo embrionario y fetal, ¿cierto? Inicialmente, la médula está a nivel sacro. Lo que tú dices, el cono medular está en la parte más inferior también. Pero ¿qué comienza a generarse desde un momento dado? Más o menos desde la 10ª semana de vida fetal, que el crecimiento de los somitas es el tejido mesodérmico, es decir, las vértebras, es mayor ese crecimiento al crecimiento del el segmento medular del sistema nervioso, o sea, el segmento caudal del tubo neural, ¿cierto? Y ese crecimiento se va acrecentando cada vez más de tal manera que, repito, la médula queda entre comillas corta con relación al canal vertebral, porque decías, el segmento final se llama cono medular y el cono medular llega hasta solamente L2. De ahí en adelante, como pueden ver en la imagen, las diferentes raíces de los nervios tendrán que aglutinarse y empezar a bajar, y a medida que van bajando, van entregando la ramita que corresponde. Por ejemplo, vemos a L1, vemos a L2, L3, L4 y L5, y más abajo vemos las diferentes ramitas, ¿cierto? Todo ese componente de ramas que se derivan de ese segmento final, que se llama el cono medular, pues van a formar, da la semejanza, el autor, el anatomista que descubrió eso, pues vio que semejaba a una cola de caballo, ¿cierto? Entonces, las últimas fibras nerviosas que ya emergen dentro del canal vertebral sin que haya médula espinal, eso es lo que se llama cauda equina o cola de caballo, ¿cierto? Y ahorita vemos que tiene esto una gran aplicación en clínica. En clínica tiene una gran aplicación este hecho. Bien, entonces es un desarrollo desigual entre el tejido endodérmico, que es el tejido nervioso, el tejido conectivo y el tejido óseo, ¿cierto? Bien, entonces, ya que usted dijo, el cono medular lo ubicamos a nivel de L2, ¿cierto? En la vida adulta. Esto tiene, y la emergencia de la cauda equina, esto tiene unas muy buenas aplicaciones en clínica. ¿Por qué? Porque recuerden que en el canal vertebral, rodeando la médula, va a circular buena cantidad de líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo es un líquido que de alguna manera nos va a indicar el estado de salud o de enfermedad. El estado de salud o de enfermedad que tiene el sistema nervioso. Es la valoración más sencilla, sin gran tecnología. Es la más sencilla que nos permite hacer una valoración del sistema nervioso, ¿cierto? El examen es invasivo, es cierto. Hay que extraer el líquido cefalorraquídeo a través, ahí lo está escribiendo el profesor, a través de un procedimiento con una aguja que se llama punción lumbar, ¿cierto? Esa punción lumbar la hace el médico. Todo médico en Colombia debe, al salir graduado, saber hacer una punción lumbar, porque aún en el rural tiene que hacer una punción lumbar en un caso de emergencia, ¿cierto? Ese líquido que él extrae, ¿cierto? Ese líquido cefalorraquídeo tendrá que entregárselo inmediatamente al microbiólogo para que sea este profesional quien valore la Segundo. característica del líquido cefalorraquídeo. Es un examen que se hace en media hora, o sea, a la media hora o 40 minutos ya se tiene el resultado del problema neurológico. Si es meningitis, que es el episodio más frecuente, pues habrá que actuar de manera inmediata,
Si es una meningitis bacteriana, pues desde luego tiene que dársele inmediatamente al paciente, si es un niño, ¿cierto?, los antibióticos indicados que le van a permitir poder controlar esa enfermedad y evitar las secuelas que a veces son muy graves. Si es una meningitis viral, tendrá que hacérsele simplemente manejo de sostén, reposo absoluto, líquidos, analgésicos y vigilar que no convulsione, ¿cierto? Porque para los virus no hay antibióticos, desde ahora deben saber eso. Entonces vean ustedes la importancia de que Ya, el qué pena. cono medular llegue hasta L2, de tal manera que la aguja, o sea, la punción lumbar, ya hay un sitio, vamos a mirar después, hay una imagen de, creo que para punción lumbar, se debe instalar la aguja, someter la aguja entre el espacio L4 y L5. Si ahí no funciona, se sube un espacio más, ¿cierto? Pero no va a haber ningún riesgo, ¿cierto?, de tocar a la médula espinal. Esa es la ventaja, ¿cierto? Igualmente, a través de una punción se puede aplicar anestesia, ¿cierto? Eso lo hacen los anestesiólogos, para aquellos procedimientos en donde no se requiere, entre comillas, dar anestesia general. Por ejemplo, intervenciones en los miembros inferiores, intervención en los genitales, cesáreas, histerectomías, todo lo que tenga que ver del ombligo hacia abajo, se puede realizar bajo anestesia regional, es decir, utilizando el mismo procedimiento de la punción, pero introduciéndole al paciente una sustancia anestésica, ¿cierto? Entonces vean ustedes aplicaciones concretas, clínicas, de saber que el extremo más caudal, que se llama cono medular, se encuentra ya a nivel de L2. Y de ahí en adelante ya no hay médula, sino está la caudequina. ¿De acuerdo? Bien. Podemos utilizar otra imagen, Oscar, a ver qué nos va ofreciendo. Esta imagen es portentosa. Hacemos un corte horizontal, ¿cierto? Hacemos un corte horizontal. Miramos el canal vertebral, ¿cierto? Y vemos el contenido, ¿cierto? El contenido es la médula espinal. Pero desde luego, lo habló ya el profesor Jaime Otoniel, ¿cierto? El sistema nervioso central está recubierto por unas membranas, ¿cierto? Y vamos a ver que incluso de ahí en adelante se cumple el mismo precepto de los grandes órganos envueltos por membranas. Vamos a ver el corazón envuelto por membranas, los pulmones envueltos por membranas, la cavidad abdominal envueltos por membranas. Es decir, es un esquema que se globaliza en todo nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso, en este caso, estamos viendo la médula espinal, está envuelto por unas membranas. Bien, pregunte el profesor a alguno de los asistentes cuáles son esas membranas y cómo se ubican. Y las vamos mostrando en la pieza. Kevin Quintero. Edwin, por favor. Kevin. ¿Eddie o Edwin? Kevin. Ah, Kevin, por favor. ¿Cuál es? Kevin, comenten cuáles son las membranas, las vamos mostrando, ¿cierto? Y cómo se superponen una sobre otra. De antemano le comento, son 3, para que tenga un apoyo. Sí, sí, señor. ¿Cuáles son las membranas que cubren el sistema nervioso central? Son 3 membranas, que son la pia madre, la aracnoides y la dura madre. Bien. Las mencionó en sentido de Opuesto. superficie a periferia, ¿cierto? Sí, sí, señor. O sea, la membrana que cubre íntimamente, pegadita, como si fuera la piel. La comparación es exacta, es como si fuera la piel, es la pía madre. La pía madre, ¿cierto? La pía madre. Entonces sería la primera membrana. Es un epitelio plano simple, la pía madre, ¿cierto? Luego sigue la ¿qué? Kevin. Luego sigue ¿qué? La La aracnoides. segunda capa. Aracnoides. Aracnoides. En este caso, en el canal vertebral, la aracnoides se pega por la cara interna de la membrana gruesa, que es la tercera. Entonces vamos a ver casi formando una sola lámina, pero en esa hay 2 por 1, como a toda hora 2 por 1. Va a estar aracnoides y va a estar la tercera, ¿cómo se llama? Dura madre. La tercera, dura madre. Entonces, por eso ustedes ven que entre médula espinal, en ese corte,
y la dura madre, que es la lámina externa, que parece una hoja de papel, se observa un espacio como oscuro. El autor quiso colocarle como un espacio oscuro, no, es transparente porque está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Y es el famoso espacio subaranoideo. Espacio subaranoideo, lo que está ahí oscuro, después de la médula espinal, es el espacio subaranoideo. En ese espacio subaranoideo circula, repito, el líquido cefalorraquídeo. O sea, a ese espacio subaranoideo se debe hasta ahí introducir la aguja en el espacio subaranoideo. Lógico que no va a tocar la médula porque la aguja va a estar ya en la caudequina, ¿cierto? En la caudequina. No hay un riesgo de tocar la médula espinal. Pero la aguja debe introducirse hasta el espacio subaranoideo. ¿Por qué? Porque es en él en donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Entonces, no lo olviden nunca, las tres meninges, ¿cierto? Pía madre, aranoides y dura madre, ¿cierto? Y el famoso espacio subaranoideo. ¿De Jefe, qué acuerdo? pena una pregunta. Bien, sí señora. Ese mismo es el espacio subdural, ¿cierto? No, el espacio No, subdural. Entonces, no. ¿cuál es la diferencia entre esos dos? El Porque es que espacio, nos habían hablado hay, del subdural. el subdural es este chiquitico que apenas circula 5% de líquido encefalorraquídeo, el que está entre el aranoides y la dura madre. ¿Sí ven que aquí se ven dos capitas, una delgadita y una gruesa? Sí, Ahí ese es el espacio subdural. Y luego hay otro correcto. espacio que es el supraural, que es por fuera ya de la médula espinal. Correcto. Ah, ok, gracias, profe. Entonces, subaranoideo es ese espacio que a nivel del canal vertebral es amplio, mire, Entonces, prácticamente 3/4 partes del líquido cefalorraquídeo se encuentra en el canal vertebral, ¿cierto? En el espacio subaranoideo, es decir, debajo del aranoides, significaría literalmente. El otro espacio muy importante a nivel del canal vertebral es el que se encuentra por fuera de la dura madre. Lo ven ustedes, ese espacio que se encuentra por fuera de la dura madre, lo ven ocupado por tejido graso, es el color amarillo, y por vasos, usualmente de carácter venoso, unos plexos venosos ahí vertebrales. Ese sería el espacio epidural, o sea, epi por encima, o extradural, ¿no? Que también en anestesia es muy utilizado para dejar el anestésico ahí. O sea, la anestesia regional, así se llama, aplicar una aguja en la región lumbar para anestesiar la mitad del cuerpo. La anestesia regional puede ser de dos tipos. La que yo le comenté, que sería raquidia. O sea, se introduce la aguja y se llega hasta el espacio subaranoideo. La otra, en el caso de la anestesia, se puede dejar el líquido ahí donde está la grasa, o sea, en el espacio epidural. ¿Para qué? Para que ese líquido fluya y mire, a los lados están las fibras nerviosas, mire, están las fibras nerviosas. Entonces, el anestésico va a impregnar a las fibras nerviosas. No es motivo aquí de la clase, porque eso ya es de la clínica, los anestesiólogos, definir cuándo es mejor una raquidia, o sea, ir la aguja hasta el líquido cefalorraquídeo, o cuándo es mejor una peridural, ¿cierto? Cada uno tiene sus preferencias y tiene sus argumentos, pero el efecto para el paciente es muy similar, queda totalmente anestesiada, ¿cierto? La región por debajo del ombligo. Les comento, yo he sido sometido a 2 cirugías de cadera y las 2 cirugías me las hicieron con anestesia regional. Es decir, no quedé anestesiado completamente todo el cuerpo, sino el segmento del ombligo hacia abajo. Y ahí me pudieron hacer la intervención, ¿no? Cortar el hueso, hacer todo el reemplazo de cadera y no sentía yo el más mínimo dolor, ¿no? ¿No? Antes echaba algunas charladitas ahí con el cirujano. Bien, entonces, sigamos con el tema. Esta imagen, entonces, es muy importante porque adicionalmente les va a permitir a ustedes saber que cada uno de esos 31 pares de los que mencionamos, 31 pares de nervios raquídeos, recuerden, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeno, tienen similar distribución en su salida. Es decir, cada uno de los 31 pares está constituido
de raíces anteriores y raíces o raicillas, como algunos lo llaman, posteriores. Por favor, profesor, muéstrele las dos raícitas. Raíces anteriores y raíces posteriores. Ven ustedes, después vamos a ver en qué sitio exacto de la médula salen cada raíz, pero pueden verificar tanto de derecha e izquierda, las dos raicillas anteriores y posteriores se van a juntar, ¿cierto? Se van a juntar para formar el respectivo nervio raquídeo, o sea, T1, T2, T3, el que sea, tiene la misma manera de juntarse. No olvidar nunca que las raicillas posteriores tienen el ganglio espinal, ¿cierto? Un ganglio respectivo, en donde está el soma de la primera neurona sensorial, o sea, la primera neurona, la que se pone en contacto con la superficie, ¿no? La que lleva la información de dolor, temperatura, tacto, presión, etc. La primera neurona sensorial, el soma, ¿cierto? Está ubicado en ese ganglio, por eso es ese ganglio de la raíz posterior, ¿cierto? O ganglio espinal, ¿cierto? Una vez más adelantico se juntan las dos raíces, las raíces posteriores y las raíces, muy bien, y las raíces anteriores y forma el respectivo nervio raquídeo, que rápidamente va por donde emerge. A ver, ¿quién dice por dónde emerge? Ya vieron columna vertebral, por dónde emerge cada nervio raquídeo. A ver, yo... ¿Por dónde sale? Melissa Geraldine, ¿se encuentra? Melissa Geraldine. Coméntenos, Melissa, ¿por dónde emerge? ¿Cuál es el sitio de salida Creo de que cada nervio raquídeo? no la veo aquí en la lista conectada. Es que estoy mirando la lista. Si está Melissa, no. Sí. Si no, entonces aquí Silvia Juliana. Por debajo de la vértebra. ¿Por dónde emerge cada uno de los nervios raquídeos? Miren acá, veamos. Y ahí ven el ejemplo. ¿Por dónde va a emerger? ¿Cómo se llama ese orificio? Por donde emerge, por donde sale Perdón. cada nervio raquídeo. Miren. Cada nervio raquídeo, ¿por dónde emerge? Profe, el agujero intervertebral. Correcto. Intervertebral. Habíamos dicho cada vértebra tenía agujero vertebral, o sea, el de la vértebra. Pero si nos mira uno de lado, en el lado derecho o en el lado izquierdo, entre dos vértebras, entre los pedículos de dos vértebras, queda un agujero. Ese era el antiguo agujero de conjugación. De pronto, si leen una anatomía de las antiguas, encuentran ese texto, agujero de conjugación. En la actualidad, en terminología internacional, se llama agujero o foramen, si quieren utilizar mejor la palabra foramen intervertebral, ¿cierto? Y de antemano, ustedes que van a o están estudiando fisioterapia, la mayoría, ¿cierto? Ese sitio por donde estamos señalando, y el profesor colocó ese túnel ahí, es el sitio donde con frecuencia, ¿cierto? Puede herniarse, puede desplazarse el disco intervertebral y comprimir la salida. Mira, ahí lo ven clarito, la salida del nervio respectivo en el evento clínico que se llama hernia, porque hernia es protruir sobre algo, hernia discal. Entonces la hernia es que a quienes padecen de ese evento, lo que se está presentando, mira, ahí está, como si se saliera parte del líquido y llegara a comprimir, entonces va a tener problemas de carácter sensitivo. La hernia discal duele muchísimo, pero duele muchísimo, ¿no? Son de los eventos dolorosos que el paciente no está mintiendo, puede ponerse pálido, sudoroso, ¿no? Duele mucho, ¿cierto? En la región lumbar y hacia donde se proyecta el nervio. Y a la vez, eso sería la parte sensitiva, porque el nervio, las raicillas anteriores son motoras, pero las raicillas posteriores llevan información sensitiva, ¿cierto? Y a la vez se proyecta ese dolor y esa incapacidad funcional hacia los músculos que el nervio ese va a inervar. Por ejemplo, L1. Entonces se proyecta hacia la musculatura que L1 vaya a inervar, ¿cierto? Entonces, toda esa información nos ha permitido esta imagen. O sea, por favor, repásenla, ¿no? La pueden ver bien y sacarle información.
¿Qué ocurre entonces cuando el nervio, cada nervio, a derecha e izquierda, emerge por el canal intervertebral? Rápidamente se divide en una rama ventral, que es gruesa, y una rama dorsal, que es más delgadita. La rama dorsal ya la tienen que tener en mente porque es la que se proyecta hacia atrás. Mira ahí, en tanto a derecha, mire, en el lado izquierdo la muestra el autor más grande, mire, la rama dorsal del nervio. Por favor, profesor, eso muestra, mire, la rama, en ese caso, ven, se va hacia atrás y va a contribuir a la inervación de los músculos del dorso en sus respectivos segmentos. Si ese fuera T1, pues va a inervar a las fibras que están al frente de T1. Si fuera T3, va a inervar a las fibras musculares que están al frente de T3 y así sucesivamente. Entonces vean ustedes, las ramas dorsales, ¿cierto? Desde el segmento cervical, es decir, desde la nuca hasta la parte más inferior, más caudal, las ramas dorsales se proyectan hacia atrás a inervar a los músculos que se encuentran al frente, los músculos del dorso. Y como también tiene fibras sensitivas, pues se van a encargar cada una de esas ramas a conducir la sensibilidad de un pedacito de piel, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pregunta a ver si me la saben, si la saben muy bien. ¿Cómo se llama el segmento de piel cuya sensibilidad la conduce un nervio periférico? O sea, lo que le corresponde a un nervio periférico. ¿Cómo se llama? Ese pedacito. A ver, Camilo Pinzón Díaz. El territorio sensitivo de piel de un nervio periférico, ¿cómo se llama? Que de pronto ven las imágenes. No, yo soy muy malo dibujando. Bueno, entonces, la palabra, cópienla por favor y no lo olviden nunca. Dermatoma. Dermatoma es el territorio sensitivo de un nervio. Entonces habrá dermatoma, ustedes ven en la espalda, dermatoma de T1, más abajito como una laminita, T2, T3 y así todo el tórax se lo divide. Luego el dermatoma de L1, luego el dermatoma de L2, L3, así sucesivamente. Entonces, estas ramas dorsales que ustedes ven se van a encargar desde el punto de vista de motor de inervar los músculos que le corresponden, ¿cierto? Y desde el punto de vista sensitivo de conducir la sensibilidad de la piel. Mientras que las ramas ventrales, que son más gruesas, miren, ahí ven, de cada nervio, las ramas ventrales, se van a encargar de inervar la correspondiente segmento, pero de la parte anterior del cuerpo, de la parte anterior del cuerpo. Es que aquí Entonces, ya vieron ustedes cuello, el plexo cervical, ¿cierto? Son las ramas ventrales de ¿quién? De C1 a C4. De C1 a C4 van a salir nervios que se van a encargar de conducir la inervación y sensibilidad del cuello. Luego, T5 a L1, ¿qué es? Respóndame rapidito. Plexo braquial. Plejo braquial. Y tiene que ser ramas ventrales. Por eso no digan plejo braquial raíces. Raíces son las que forman los nervios. Ya el nervio, después que se unen las dos raíces, dorsal y anterior o posterior, ya se forman lo que se divide, se llaman ramas. Entonces el plejo braquial se forma de ramas ventrales de C5 a T1. Luego, el siguiente, T2, T3, las ramas ventrales van a formar los nervios intercostales, que se van a distribuir en los espacios intercostales. Luego, a nivel lumbar, se va a formar nuevamente, igual que en el plejo braquial, se va a formar un plejo lumbosacro para inervar el miembro inferior. Eso se va a ver después. Entonces, lo importante, vea que de una imagen puede uno sacar mucha información y uno tiene que ir aprendiendo, eso lo tienen que ir haciendo ustedes, unos más rápido, otros más lento, pero lo tienen que hacer lecturas adecuadas de las imágenes, porque cada vez ese es el mundo actual es un mundo de imágenes, ¿cierto? Es un mundo de imágenes. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien sabe qué es esto, chicos? ¿Ya vieron esto? ¿O no? Es que creo que ya no han visto. Creo que solo le dieron arco reflejo, profe. ¿Cómo? Solo creo que le dieron arco reflejo, no les
sea, para mostrarles aquí que por lo menos como es una región torácica, vemos la división simpática. Y aquí se ve uno de los ganglios de la cadena simpática. Y resalta mucho al ser una división torácica cómo se ve grande el asta lateral. Ahí se ve la raíz lateral, se ve gran tamaño, precisamente por la región. Ahorita vamos a hablar, sí, Sí. de la anatomía interna de la médula y la anatomía externa, sí. Sí. Pero sí la observación, como tenerlo, como el sistema simpático, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo está constituido por un rosario de ganglios que se encuentran al lado y lado de la columna, por eso se llaman ganglios paravertebrales, al lado de. Bien. Paso la Pasamos a la diapositiva, otra. profe. Listo. Aquí están las Mire, capas. en esa diapositiva se ratifica todo lo que hemos dicho. Mire, la membranita más delgadita que está cubriendo a la médula es la famosa pía madre, ¿cierto? Luego, la membranita que está pegándosela a la dura, que es la gruesa, se llama aracnoides, ¿cierto? Y la capa gruesa, pues desde luego es dura madre. Arriba pueden apreciar, mire, cortando la médula, lo que se ve oscurito, lo muestra el autor oscurito, pero sería el espacio subaracnoideo, ¿cierto? Entonces, aquí al abrir la dura madre, pues se destruye el espacio subaracnoideo, pero arriba sí se podría ver eso. Igualmente pueden ver cómo por fuera de la médula, ¿cierto? Se ven a la derecha e izquierda saliendo las raicillas anteriores y posteriores, ¿cierto? Las raicillas posteriores tienen su propio ganglio, mire, cada vez tienen su propio ganglio. Se juntan, forman la unión de las raicillas anteriores y posteriores, forman el nervio raquídeo. Y este rápidamente se divide en rama anterior, la gruesa, o rama ventral y rama dorsal, que es la más delgada. Pero ambas ramas, dorsal y ventral, tienen fibras sensitivas y tienen fibras motoras, ¿cierto? Fibras motoras. Perdón, este es dorsal, que, profe, dorsal no es la más gruesa. No, en esta la de atrás, mire, la rama ventral, la rama, no la raíz. Estamos hablando de lo que les dije al final. Ok, sí, ya te entendí, perdón. Sí. Sí, no la raicilla, sino ya la rama. Sí. Bien, igualmente esta imagen nos permite ratificar una situación muy especial, y es, imagínense ustedes si la médula espinal no tuviese un mecanismo de fijación, ¿no? No hubiese nada que la sostuviera, la fijara. Entonces podría, y ella incluida dentro de un canal, el canal vertebral, pues si no hubiera un mecanismo de fijación, con los movimientos de nuestro cuerpo, esa médula podría irse para adelante, podría irse para los lados, podría irse para atrás, etcétera, ¿cierto? Y alteraría la conducción nerviosa. No más imagínense ustedes cuando los cables de alta tensión no se dejan adecuadamente separados, cualquier movimiento, una tempestad, los hace unir y de una vez se generan cortos, ¿cierto? Se interrumpe la conducción eléctrica. Aquí podría eventualmente ocurrir lo mismo. Para que no ocurra y la médula, así hagamos los movimientos que hagamos, adelante, o sea, flexión, hacia atrás, extensión o de lateralidad, la médula siempre va a ubicarse en el mismo sitio, no altera y no se va a poner en contacto con la superficie de las paredes vertebrales. Todo gracias a que hay un mecanismo de fijación. Y ese mecanismo de fijación está constituido en primer lugar por estos ligamentos que parecen como dientecitos, como triangulitos, que son los famosos ligamentos dentados. Entonces ahí ven que los ligamentos dentados se ubican entre cada emergencia de las raíces nerviosas. Ahí está dibujando uno, luego está dibujando el otro, el profesor, mire, luego otro, y así sucesivamente. Entonces los ligamentos dentados son dependientes de la pía madre, se derivan de la pía madre, ¿cierto? Y se proyectan a pegarse a las paredes laterales hasta la dura madre. Y de esa manera queda anclada, queda fijada la médula espinal, ¿cierto? Y se garantiza, repito, ese hecho.
Falta fijarla por abajo, ¿cierto? Miremos a ver si hay otra transparencia que nos permita. Aquí está. Ahí está, mire, póngale cuidado, toda que le pongas un Oscar, porque si no, estos chinos no nos copian. Listo, ya. Eso, mire lo que sirve la tecnología. Entonces, imagínense ustedes ahí, ya todos ustedes habían dicho que el segmento inferior de la médula espinal se llama cono medular. Entonces, por favor, dibujemos el cono. Es que Está espera en que... planeta, mira, ahí está el cono. Sí, El espera cono. que con Zoom no me deja. Ya. Ah, ya, ahí está el cono. Y voy a Ahí sí dibujar lo de una dibujamos vez grande. esto. Y de una vez, mire, lo dibujó, mire, el ligamento, ¿cómo se llama? Ese ligamento, ¿Alguien sabe? A no ver, es tejido nervioso, no es tejido nervioso, no es tejido nervioso, simplemente lo hizo muy bien el profesor el dibujo, estaba dibujando prácticamente lo que vendría a ser la pía madre, ¿cierto? La membranita. Y al llegar al pico, o sea, al ángulo más bajo, esa pía madre se condensa y forma ese ligamento que se viene hacia abajo y lo pega hasta la parte más inferior del saco dural, ¿cierto? Ese ligamento lo vamos a colocar de pronto en el parcial, se llama filum terminal, ¿no? Filum terminal. Entonces pueden ustedes apreciar que gracias al filum terminal, la parte inferior de la médula tampoco va a tener movimientos arbitrarios, sino siempre va a estar fija, va a estar estable. ¿Eh? Muy bien esa partecita. Ahora sí miremos la anatomía externa de la médula espinal. ¿vuelvo anterior, profe, o...? Ahí en esa, la anatomía externa. Mira, ahí vemos en toda su magnitud la médula espinal. Y la estamos viendo, lo que están viendo ustedes de frente es la superficie anterior, ¿cierto? La superficie anterior, ¿cierto? ¿Profe? De la médula ¿Quién espinal. Sí, por pregunta? favor. Sí, profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí. Es que no estoy segura si, por ejemplo, la aracnoides con la pía madre, ellas se unen y me forman la leptomeninge. No sé si sea verdad eso. Pero en encéfalo. Ah, Sí. ok. No, sí. Se unen en el encéfalo. En la médula están separadas, recuerden, porque está el espacio subaranoideo. Están Sin así. embargo, el concepto que usted está diciendo es correcto. Las dos, como es un tejido muy blandito, lecto es blando. Entonces, la pía es blandita, es puro epitelio plano simple. Y la aranoides también es un epitelio. Entonces, como son delgaditas, blandas, surge la palabra lepto, que es blando, para diferenciarla de la dura madre, que es la capa externa y que está constituida de tejido fibroso. Entonces, cuando habla uno de leptomeninges, en el término del lenguaje del sistema nervioso, está involucrando a la pía y a la aranoides, ¿cierto? Bien. Gracias, profe. Entonces, ahí está mostrando que a nivel del cerebro, ¿cierto? La dura y la aranoide están pegadas. Pero a nivel de la médula, la aranoide está pegada es a la dura madre. Bien, esta es la anatomía externa de la médula. La anatomía externa de la médula. A ver, alguien me puede decir, ya sabíamos que la longitud de la médula es de 42 a 45 centímetros, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto será el diámetro? ¿Cuánto será el diámetro? Promedio, lógico, no podemos... Entre 40 el diámetro, ahí lo Diámetro. colocó el profesor. 2 centímetros. ¿2 centímetros? ¿Cuánto? 2 centímetros. ¿2? Bueno, 2 puede ser por ahí, digamos, en una, ¿qué? Bueno, Es un poco en un grande. animal grandote. En Sí. un animal grandote. Pues, no me atrevo a decir que en una jirafa, porque de pronto son 3 centímetros una jirafa, ¿no? ¿De En 2 el a 3 hombre, milímetros? es de 1 centímetro. Mira, 1 centímetro. ¿Qué es? Pero hay unos sitios en donde presenta un ligero ensanchamiento. Ese ensanchamiento, el nombre técnico, ¿no? Ese ensanchamiento suena como feo, ¿cierto? Es Como en... muy castizo. ay, se me olvidó el nombre. Tumescencia. Es Entumescencia. esencia eso. Entonces, hay unos sitios donde aumenta el diámetro de la médula y se llaman entumescencias, que está una a nivel cervical, mira, ahí la están mostrando,
y la otra a nivel lumbar. ¿Qué tiene que ver con la emergencia de quién? Esas entumescencias. De los plexos pues braquiales Exacto. en Mire, vean cervical y ustedes. lumbar en el lumbar. Todo es lógico, no es nada arbitrario. Claro, a nivel cervical, imagínense, todo ese montonón de neuronas motoras y sensitivas que tienen que ver con la inervación del miembro superior, pues aumenta. Ahí tiene que estar más grande el espesor de la médula. Ahí puede llegar a 12 o 13 milímetros. Lo mismo a nivel lumbar. Bien, entonces ya tenemos, vamos a la imagen, ya sabemos 42, 45 centímetros, el segmento inferior se llama cono medular, el calibre no, el diámetro, un centímetro y con algunas entumescencias. Ahí vemos claramente cómo emergen las raicillas anteriores y las raicillas posteriores. Pero antes de hablar de las raicillas, vamos a señalar que ese tubo compacto, no es hueco, compacto, que es la médula espinal, vamos a identificar por su cara anterior una hendidura en todo el plano mediano, que se llama fisura mediana anterior. Fisura, ¿cierto? Fisura es una situación profunda. Sí, A creo los que, lados, ¿sí? no, que creo que de pronto Jaime les habrá enseñado como surco medio anterior, que de pronto ellos se confunden. Es que la otra vez me hicieron la pregunta que cuál es la diferencia entre fisura y surco. Es un poquito la profundidad, Ujú, ¿cierto? sí, Atrás, sí, algunos autores la pueden llamar surco medio, ¿cierto? Pero es más surco el de la parte posterior. ujú, En otras palabras, la invaginación, la entrada es más marcada en la parte anterior que en la parte posterior. Entonces, por eso algunos autores le llaman más que fisura, más que surco, la llaman fisura, ¿cierto? Pero si es surco, no hay inconveniente, ¿cierto? Entonces, medio, anterior. En el mismo nivel, pero atrás, está el surco medio posterior. Entonces, atrás. Entonces, es como si se estuviera casi dividiendo la médula, ¿cierto? Bien, al lado del surco medio anterior, está el surco anterolateral, aquí que no no sé. es tan pronunciado. Surco anterolateral. Y vea es por qué hay que recordar el surco anterolateral. Porque el surco anterolateral, a nivel de ese, van a emerger, van a salir las raicillas anteriores. Mire, las raicillas anteriores emergen, salen por el surco anterolateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bien. Atrás, también vamos a tener surco, en este caso era anterolateral, atrás, ¿cómo sería? Posterolateral. Entonces, Aquí atrás está. vamos a tener surco posterolateral, por donde van a ubicarse las raicillas posteriores. Entonces, en esta mirada lateral de la médula pueden ustedes apreciar, ¿cierto? El surco medio anterior, ¿no? El surco medio posterior, surco anterolateral, salen las raicillas anteriores, y el surco posterolateral. Pues bien, entonces ya dividimos la médula en esos surcos. Esa ubicación de esos surcos nos permite determinar que en la médula se formen unos cordones. Entonces, en la médula vamos a hablar de cordón anterior, de cordón lateral y de cordón posterior. Cordón anterior, volvamos a la anterior imagen que nos puede permitir. Cordón anterior, ahí lo ven. Uno derecho, otro izquierdo. Entonces, el cordón anterior está delimitado ¿por quién? Por el surco medio anterior hasta el surco anterolateral. Ese sería el cordón anterior, comprendido entre el surco medio anterior y el surco anterolateral, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ese sería el cordón anterior. Ah, perdón. El cordón lateral. A ver, ¿quién me podría delimitar el cordón lateral? Ubiquemos a un estudiante. Está comprendido entre qué surcos. Cordón lateral. Entre el surco anterolateral y el surco posterolateral. Correcto. Entonces, ese sería el cordón lateral de la médula. Y finalmente, el cordón posterior está comprendido entre
el surco posterolateral ¿Sí? y el surco medio posterior. Correcto. Y a esa manera, lo mismo se repite a derecha e izquierda. Entonces ven ustedes que por los surcos anterolateral y posterolateral emergen las raicillas anteriores que tienen naturaleza motora, porque se están originando en las astas anteriores, y tienen naturaleza, y las posteriores que son de naturaleza sensitiva, llevan la información desde la periferia hacia el centro, o sea, hacia el tejido nervioso central. Bien, ahora nos vamos a ubicar en el interior de la médula espinal, ¿cierto? Y ahí el autor, en esa misma gráfica, pero vamos a ver otras que se vean más claro, ¿cierto? Vamos a ver cómo se distribuye. Creo que hay una de corte adelante. Ok. Profe. Bueno, y hay unas que son aún más bonitas, donde muestran las astas anteriores. Miren ahí. Profe. Entonces, no, esa, sí, esa. Entonces, son puros cortes horizontales, ¿cierto? Puros cortes horizontales a diferentes niveles. Entonces, ¿qué pueden observar ustedes? Fácilmente ahí pueden identificar los cordones. Cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior, ¿cierto? Los cordones están constituidos por sustancia blanca, es decir, están constituidos por fibras nerviosas que se organizan en los llamados fascículos, ¿cierto? ¿Alguien me podría decir qué es un fascículo? Un fascículo nervioso, que es sinónimo de as, ¿no? Usted puede decir as, H-A-Z, as, pero es mejor utilizar la palabra fascículo, ¿cierto? ¿Qué es un fascículo nervioso? Le preguntamos a... Un A ver. grupo de ¿Son fibras nerviosas? Sí. Y cuando es un grupo, tienen que ustedes pensar usualmente en miles, 20.000, 30.000, 40.000, ¿cierto? No son 30 o 20, no. A nivel de fibra nerviosa siempre son centenares o miles, ¿cierto? Bien. Por ejemplo, un nervio que ustedes ya conocen, nervio radial, tiene 15.000 o 20.000 fibras nerviosas. ¿Eh? Bien. Entonces, un fascículo sí es un conjunto de fibras nerviosas. ¿Con qué característica? Con un origen y un destino común, ¿cierto? Van de Bucaramanga a Bogotá. Eso sería un destino común, ¿ya? Esas fibras todas se originan en el mismo sitio y van a un destino común. Eso es un fascículo. Bien, entonces pueden saber que fascículo es lo mismo que tracto a nivel nervioso o de haz, H-A-Z. Entonces ven ustedes que los cordones, el cordón anterior, que ya lo definimos, el cordón lateral y el cordón posterior, está constituido por sustancia blanca, como lo ven ahí. Quiere decir que al interior de esos cordones, el anterior, ahí lo está dibujando, luego el lateral, Aquí hasta acá. y luego el posterior. Ahí están los tres cordones. Y eso a derecha y eso a izquierda. ¿Ve? Entonces, los cordones están constituidos por tractos o fascículos, ¿cierto? Es decir, sustancia blanca. Es decir, ahí se está conduciendo la información. ¿Qué es lo importante desde ahora saber? Que hay, en esos cordones hay fascículos que llevan la información hacia segmentos superiores del tejido nervioso, específicamente tienen que finalizar en la corteza esa información sensorial para nosotros tener conciencia de que estoy sintiendo calor en el dedo, de que estoy sintiendo cosquillas, etc. Si yo tomo conciencia es que esa información partió desde el sitio donde se origina el estímulo, pero tiene que llegar hasta la corteza cerebral. O sea, hay una red de conexiones que me permite llevar esa información hasta la corteza. Y esa información, la segunda neurona va subiendo desde la médula, porque la primera neurona sensorial iría desde el sitio de recepción hasta la médula, que es esa primera neurona que la puede llevar cualquiera de los nervios que ya vieron ustedes, radial, ulnar, mediano, etcétera, llegará la información hasta la médula y sería entonces la neurona sensitiva primaria. En la médula se haría un relevo y usualmente se cruza hacia el lado opuesto, eso lo iba a enseñar ya el profesor.
que lo de derecho se vuelve izquierdo, ¿cierto? Y se iniciaría el segundo relevo, ¿cierto? Ya la segunda neurona que va ascendiendo por el neuroeje, es decir, por médula y tallo cerebral, hasta llegar ¿a dónde? Al tálamo. Y la tercera sería del tálamo a la corteza. Entonces, esos cordones que ven ustedes tienen información sensitiva, ascendente, pero también hay neuronas que traen la información desde los segmentos superiores, es decir, corteza y tallo cerebral, hacia la médula, es decir, llevando información eferente o motora, ¿no? No se revuelven. El cordón que es ascendente o es sensitivo, él lleva sus 30.000, 40.000, 50.000 neuronas, llevando información aferente, o sea, sensorial. Y los cordones descendentes o eferentes traen la información motora y no se va a revolver con los otros, cada uno asumiendo el rol. Entonces ahí tenemos ya los cordones, ¿cierto? Cordón anterior, cordón lateral y cordón posterior. Eso es pura sustancia blanca, ¿cierto? Pero ven que en el centro de la médula espinal se ubica la sustancia gris. Y la sustancia gris es fácil de ver, incluso en los cortes de anatomía, en los cortes de anfiteatro. Hacen un corte y uno visualiza lo oscurito y lo pálido. Entonces la sustancia gris está en el centro y tiene una configuración muy particular. Da una apariencia de una H, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces la sustancia gris a nivel de la médula se organiza en el centro y forman las denominadas astas anteriores, ¿cierto? En las astas anteriores, ¿qué están? Están los somas de las últimas neuronas motoras. De ahí van a salir ya las fibras, ahí van a salir las raicillas anteriores que van a constituir los nervios espinales, ¿cierto? Y van a inervar a los músculos, ¿cierto? Entonces, en las astas anteriores están las motoneuronas, las neuronas motoras. Y en las astas posteriores, que son más pequeñas, ahí van a estar las neuronas sensitivas del relevo, de las que van a recibir la información desde la periferia, van a recibir la conexión de qué raicillas, de las raicillas posteriores, ¿cierto? De las raicillas posteriores. Van a hacer sinapsis y van a pasar al lado opuesto, ¿cierto? Bien. Entonces, esa es la distribución de la sustancia gris al interior de la médula, ¿cierto? Pues bien, hay un tercer componente, que son las astas laterales. Las astas laterales. Las astas laterales solamente se encuentran en el segmento torácico y en la parte inicial del segmento lumbar. O sea, se encuentran, miren, las astas laterales solamente en la segunda y en la tercera imagen. No se encuentran astas laterales en la parte superior, Este es ¿no? lumbar y este es torácico, porque ya está grácil y Entonces, las astas laterales, ¿alguien me podría decir qué contiene las astas laterales? A ver, le preguntamos a ver, participantes. ¿Qué contiene las astas laterales de la médula espinal? A ver, Karen Ramírez. Karen Ramírez. Karen, contéstenos, Karen, ¿qué contiene, qué hay en las astas laterales de la médula espinal? Contiene neuronas simpáticas. Sí, dígalo bien, que la alcancé a oír y está bien. ¿Neuronas qué? Contiene neuronas simpáticas. Simpáticas. No se les olvide nunca, simpáticas. Recuerden que las neuronas simpáticas se ubican en el segmento desde T1 a L2. Por eso en la imagen ustedes ven torácico y lumbar porque mire, ahí también persiste las astas laterales. Entonces, por eso si ustedes ven la primera imagen que corresponde a la médula cervical, ahí no ven astas laterales, sino encuentran las astas anteriores grandotas. Sería, por ejemplo, C5, C6, ¿cierto? Donde está neuronas que van a ser parte del plejo braquial. Entonces, la primera imagen sería cervical,
pero una cervical baja, ¿cierto? C5, C6 o C7. Ujú. El segundo segmento, la segunda imagen sería torácica, mire, porque nos orienta. No hay unas astas anteriores grandes porque los nervios intercostales o la zona del tórax no requiere que sea unas astas anteriores grandes. Y empezamos a ver astas laterales. Entonces, ese segmento sería ese. Y el siguiente lo seguimos mirando. También podría ser el torácico o iniciar O lumbar, sí. Y miren los demás. Los Esto, demás son segmentos lumbares lumbares, exacto. y sacros. Miren esas astas anteriores tan grandotas. Porque tienen que salir los, Sí, usted tiene que dar así para sentirlo. tienen que salir las neuronas que van a inervar a los miembros inferiores. ¿No? A veces Entonces, sin yo- lugar a dudas, son segmentos lumbares y sacros, ¿cierto? Bien, entonces, ya queda claro que de las astas anteriores van a estar las motoneuronas, ¿cierto? De las astas laterales van a emerger, ¿cierto? Y emergen por las raíces anteriores las neuronas de carácter simpático, ¿cierto? Y en las astas posteriores, que son más pequeñas, van a estar las neuronas sensitivas que reciben la conexión traída por las raicillas posteriores, ¿no? Bien. La siguiente tiene que ver el concepto con la anatomía interna, ¿cierto? Entonces, ahí sí se necesita mucho cuidado de parte de ustedes, repasar la parte teórica, porque la información es densa y lo que uno menos tiene que hacer en esto es afanarse. No, es un poquito complejo, le toca a uno volver a repasar, volver a señalar. ¿Qué es lo que queremos darle a ustedes? Una información conceptual, precisa. Saber que en las astas, en los cordones, que aquí lo que está mostrando es los cordones, porque miren, la sustancia gris la muestran limpiecita. Los cordones anterior, lateral y posterior van a encontrar tractos ascendentes, la flecha está en azul, ascendentes, vías, mire, dice aferentes vías y está en azul, ¿cierto? Que son fibras sensoriales. Entonces van a subir después de haber hecho sinapsis en la médula, ¿cierto? Y van a encontrar pegaditas, pero no revueltas, fibras descendentes. Entonces dice motor descendente en rojo, ¿cierto? De tal manera que lo primero que tiene uno que saber es cuáles son las fibras ascendentes, ¿no? Y más o menos dónde están ubicadas, ¿no? ¿Dónde están ubicadas? Empecemos por un componente muy importante y en fisioterapia y enfermería es muy importante que dominen ese hecho. El cordón posterior, miren el cordón posterior, totalmente azul, ¿cierto? No hay fibras descendentes por el cordón posterior. Y ven ustedes entonces que el cordón posterior se forman los fascículos, por eso decía, un conjunto de fibras que tienen origen común y un destino común se llama fascículo tracto, ¿cierto? Se le puede decir también tracto. Utilizamos el término fascículo, suena mejor. Fascículos. ¿Cuáles son los fascículos que se ubican en el cordón posterior? ¿Cómo se llaman? Gracilis y cuneatus. Gracilis y cuneatus. Gracilis y cuneatus. Entonces ya la información, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿cierto? ¿Qué nos muestra la imagen? ¿Qué conduce Gracilis? Entonces dice, ahí dice, para que los orienten ustedes, sacro-lumbar y torácico, la mitad del tórax. Entonces la información sensitiva que viene del miembro inferior y de la región lumbar y un poquito de la torácica, coge el fascículo más interno, el fascículo de Gracilis. Este de acá. Mientras que cuneatus Este de acá. lleva la misma información, pero va a tomar de T6 hacia arriba, ¿cierto? O sea, la división entre Gracilis y cuneatus, la información es T6. De T6 hacia arriba, miembro superior y cuello. Los Entonces, dos fascículos llevan el mismo tipo de información, pero el problema es el segmento. ¿Qué información
llevan gráciles y cuneatus? ¿Quién me contesta, por favor? Sensorial. Sensorial. Sí, pero la ¿De qué palabra tipo? sensorial hay que discriminarla, hay que discriminarla. 3 tipos de información sensorial y la tienen que repetir hasta que, como quien dice, es como si fueran el primo de ustedes, que lo saben el nombre y el apellido, ¿cierto? ¿Cuál es la información sensorial? Tacto discriminativo, Tacto sinestesia discriminativo. y vibración. Exacto, entonces esa es la cuestión que ustedes tienen a toda hora hasta que quede totalmente fijada esa información, ¿cierto? Dolor no, No. propiocepción. Bueno, no. Propiocepción. Está hablando de los tres, no, de los tres que uno ve en la vida ascendente. Perfecto, sí. Propiocepción consciente, consciente. Esa tiene que ir a la corteza. Si es consciente, tiene que ir a la corteza. Esto es- Propiocepción consciente, tacto discriminativo, o sea, el tacto fino. Y vibración. Vibración. Entonces, el tacto discriminativo, que no es muy abundante en el miembro inferior, ¿cierto? La propiocepción, sí. Y la vibración va a viajar por gráciles. Mientras que un poco más lateral viene a recoger cuneatus, que viene a coger la misma propiocepción, el tacto discriminativo y la vibración, ¿cierto? Bien. A ver, no puede haber en este momento alguien, si lo sabe, la perdón. práctica nos va a servir para que no vuelva a haber esa duda. ¿Qué es propiocepción? Porque es una palabra que la vamos a tener que repetir 300 veces. Dicen, profesor, si es exagerado. Entonces, 400, ¿cierto? La vamos a repetir. Y en el manejo de la fisioterapia es supremamente importante. Ahora sí. Propiocepción. Es como Propiocepción. saber la ubicación, profe, como ¿La ubicación de qué? De los de, músculos de del los cuerpo miembros De respecto los al... elementos corporales. ¿Y en dónde deben estar ubicados? Pues en el espacio. Me se cuenta, es que las definiciones a veces son complejitas. Porque ustedes todos sí, pero que usted me dice la ubicación, yo le, ¿no? ¿Será que tiene la idea? La ubicación de nuestros segmentos corporales en el espacio. Es la manera que ustedes saben, sin estar mirando, que tienen sus rodillas flexionadas. Es la manera que ustedes saben que tienen los brazos extendidos y están, y no están mirando. Sin embargo, tienen ya esa información. ¿A partir de qué? De información que surgió desde las articulaciones, desde los usos neuromusculares y desde los tendones, ¿cierto? Esa información va a llegar a la médula se va a encargar de treparla, esa información a través de esos fascículos, de gráciles y cuneatus. Llega también al tálamo y del tálamo a la corteza. Cuando esa información llega a la corteza cerebral, se adquiere conciencia de cómo está cada uno de nuestros segmentos corporales, ¿cierto? Ubicados en el espacio. Esa es la definición de propiocepción consciente, porque da motivo a que sepan ustedes que también hay una propiocepción, esa misma información, pero que no llega y utiliza otra vía, ahorita la miramos, utiliza otra vía que no va a ir a la corteza cerebral, sino va a ir al cerebelo. El cerebelo es un gran ayudante de la corteza cerebral y requiere también información. Entonces, a él le llega, al cerebelo, una información de carácter propioceptivo, pero que él la utiliza para poder ayudar a modular respuestas, a poder modular respuestas. Aquí el profesor nos está mostrando, mire, nos adelantó, ¿cierto? Mire, en el puro bordecito del cordón lateral, mire, el borde del cordón lateral, se encuentra 2 fascículos, ¿no? Aquí, mire, dése cuenta, utiliza la palabra tracto, es lo mismo. Tractos o fascículos es lo mismo, ¿cierto? Uno que se llama espino cerebeloso posterior, quiere decir que está atrás. Y espino cerebeloso anterior. Miren, en todo el borde y en el otro lado lo vamos a ver también, miren, está en azul. En azul es los ascendentes. Esa información también es propioceptiva, ¿cierto? Pero
inconsciente. De tal manera que esa información va a ingresar es al cerebelo, ¿cierto? Al cerebelo, ¿cierto? Lo hace el anterior, lo hace por el pedúnculo cerebeloso superior, la posterior, el espino cerebeloso inferior, ¿cierto? Por el pedúnculo inferior, ¿cierto? Del cerebelo. Entonces ya vean ustedes, la parte propioceptiva es muy importante. La una es consciente, tiene que llegar a la corteza y asciende a través de grácilis y cuneatus, dependiendo del segmento corporal. La otra es inconsciente y va al cerebelo. Ingresa al cerebelo por dos, por el pedúnculo cerebeloso superior y por el pedúnculo cerebeloso inferior. Bien. ¿Qué otro tipo de información ascendente tenemos que encontrar? Una que nos lleve dolor y temperatura. Dolor y temperatura, ¿no? Dolor y temperatura. Entonces van a ver ustedes el famoso tracto espino-talámico. Ya le está diciendo, se origina en la médula espinal y va hasta el tálamo. Entonces, dolor y temperatura va por el espino talámico lateral. Mientras que el tacto y el tacto grueso, no el tacto discriminativo, ¿cierto? Tacto brusco. El tacto grueso, ¿cierto? Y la presión va por el espino talámico anterior. Mire, ahí van, ustedes pueden ir visualizando los tractos y los identifican. Entonces, dolor y temperatura, para que no se les olvide, como si estuvieran ustedes aprendiéndose la placa de la moto. DTL, DTL, dolor de temperatura por el L, el espino talámico lateral. Pues sí tiene que ser que es espino talámico, pero ya para que no estén echando caricellos. Mientras que el tacto y la presión ya es en el cordón anterior, por el espino talámico anterior, ¿cierto? Espino talámico anterior. Entonces, muy importante esos tractos, espino talámico lateral y espino talámico anterior, ¿cierto? Hay otros pequeños, ahí muestran el espino olivar, ¿cierto? Que va de la médula espinal a las olivas del cerebelo, del profe, bulbo raquídeo. y yo he ¿Sí? leído que transmite, perdón, lleva información también de dolor, Dolor la anterior, el espino olivar. O al sea, espino olivar. sí he leído que también lleva información de dolor, que se procesa ya es en el cerebelo y no en el tálamo. Exactamente, un dolor que tenga que ver con movimiento, Con ¿no? movimiento, exacto. Bien. Esos son los tractos ascendentes, ¿cierto? Los tractos ascendentes, ¿cierto? Ahora van a tener ustedes que, mezclado con los tractos ascendentes, hay tractos descendentes, quiere decir de naturaleza motora. Se originan en la corteza o en estructuras superiores y van a descender a la médula para intervenir en la modulación del movimiento. Entonces, el principal tracto descendente es el que se origina en la corteza cerebral, porque yo soy el que decido, o sea, mi corteza es la que decide si hay o no movimiento. Si yo no quiero, no muevo nada, así me den los golpes o lo que sea, pero si yo no quiero mover, no muevo. El movimiento voluntario es una decisión individual y se genera en la corteza. Es por ello que ese fascículo descendente que da inicio al movimiento, que determina el movimiento de parte de los músculos, se llama córtico, porque se origina en la corteza. ¿A dónde va? Va a la médula espinal. Entonces, por eso lleva la palabra córtico-espinal, ¿cierto? Esa es la famosa vía piramidal. Vía piramidal, ¿por qué? Porque ese tracto córtico-espinal, a nivel del bulbo raquídeo, ¿cierto? Se llaman pirámides vulvares, ¿no? Entonces, es la razón por la cual muchos autores a esos tractos la llaman la vía piramidal, ¿cierto? Porque constituyen en el bulbo
las pirámides, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué les dijo el profesor que ocurría a nivel de las pirámides? Le ocurría a las pirámides que llevan las fibras córtico-espinales. ¿Qué le pasaban cuando van a nivel del bulbo? ¿Se decusaban? Se decusaban, correcto, se cruzan, ¿cierto? Decusar es cruzar. Entonces, las pirámides que tienen las fibras córtico-espinales se decusan. Quiere decir que la información que viene por la pirámide derecha, por la pirámide vulvar, ahorita la vamos a ver, la pirámide vulvar, pasa al lado izquierdo de la médula, ¿cierto? Y la que está en el lado izquierdo pasa al lado derecho, que se forman como una X. Esa es la famosa decusación piramidal. Entonces, al pasar a la médula, ese fascículo que venía formando la pirámide, que son fibras córtico-espinales, va a formar en la médula el tracto córtico-espinal lateral, que lo tiene dibujado ahí. Mire, córtico-espinal está en rojo, está haciendo parte de un buen volumen de las cordones laterales, ¿cierto? Los cordones laterales. El fascículo córtico-espinal lateral. Quiere decir que hubo decusación y si es la derecha, entonces, ¿de dónde trae la información? ¿De qué hemisferio cerebral? Del hemisferio izquierdo. Del El izquierdo. izquierdo, porque hubo decusación. Entonces, el hemisferio cerebral derecho le va a dar la información para que se genere movimiento en la parte izquierda, o sea, en la parte contralateral del cuerpo. Eso es lo que se refleja. Hay un daño en el lado derecho, ¿cierto? A nivel de la corteza cerebral, y lo que se expresa es que el individuo pierde el movimiento en el otro lado, en el lado izquierdo, porque la vía piramidal se decusa, se cruza en el límite entre bulbo y médula espinal. Pero, ¿qué ocurre? ¿Todas las fibras se decusan o no todas? No todas. ¿Qué porcentaje se decusa? ¿Qué porcentaje se decusa? A ver, ¿quién ayuda? Chico, de los dibujé hasta ahí y no prestan atención. Es que estoy mirando si están prestando atención. Sí. Porque se los dije hasta ahí en el Una cifra que se decusa. Profe, el 80% se decusa y el 20% no. 80. En el 80 y el 90, por eso él colocó una cifra, porque hay estudios que dicen que el 80, otros que el 90, entonces hay que aceptar que es una cifra aproximada, pero en ese rango, ¿cierto? No va a decir que el 50, no, ni que va a decir que el 98, no. Entre el 80 y 90% de las fibras piramidales se decusan. Quiere decir que un 10 o un poquito más no se decusa, siguen en el mismo lado, bajando por el lado derecho o bajando las otras por el lado izquierdo. Entonces, la que no se decusa, mire lo que forman, el fascículo o el tracto córtico-espinal anterior, mire, que se ubica en la parte anterior del cordón, mire. El que no se decusa va a formar el tracto o fascículo córtico-espinal anterior, mire dónde está, que se ubica en el cordón anterior, se ubica en el cordón anterior, ¿cierto? Lateral. De tal manera, y entonces, ¿qué ocurre con esas que no se decusan? Van llegando a la médula y ¿qué va pasando? O sea, ¿qué pasa con el fascículo córtico-espinal anterior? Con este. ¿Qué pasa con ese? Vemos que no hay, esas fibras no se cruzan en la decusación piramidal. Entonces, ¿ellos van a seguir siempre por el mismo ladito o qué va a ocurrir? Si ya No sé. sabemos... Siguen por el cordón anterior, siguen ipsilateral. ¿Y qué va pasando? Si llegan, por ejemplo, a C5, pues se van a decusar en los segmentos medulares. En otras palabras, la decusación del fascículo córtico-espinal anterior se decusa, pero a nivel medular, a nivel de C5, C6, C7, cada segmentico va mandando unas fibritas para el otro lado. Dicen algunos autores que al final terminan por ahí un 2 o 3% que no se decusa. Sí. Un 2%, pues, ¿qué importancia clínica tiene un 2%? Ni se nota, como se dice el cuento, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Bueno, pero las fibras descendentes, no todas
vienen desde la médula. Ya, claro, mire, los dos más grandes, el córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior. Eso es lo que domina el color rojo, ¿cierto? Pero hay otras fibras descendentes, ¿cierto? Y ven ustedes, el tracto vestíbulo, mire, ahí están. O sea, uy, esta gráfica es que lo dice todo. Mire, este era el componente piramidal y luego señala unos fascículos que se pueden llamar que están por fuera de la vía piramidal. Es decir, que no se organizan o no se originan en la corteza. Entonces, mire, ahí tienen el corchete. Es muy importante esta imagen que ustedes la repasen. Tenemos el tracto rubroespinal, mire, está por delante del fascículo córtico espinal lateral. Rubroespinal, rubro. ¿Qué significa rubro? Rojo. Es decir, se origina en el núcleo rojo, que está ubicado en el mesencéfalo, ¿cierto? Ese fascículo rubroespinal tiene una importancia enorme, porque llega a la médula y va a hacer sinapsis con neuronas de las astas anteriores que vayan a inervar a músculos flexores. ¿Se da cuenta? Entonces, la marcha, ¿qué es la marcha? No es más sino una alternancia, entre comillas, hacerla muy simple, una alternancia entre flexión y extensión de los segmentos corporales, ¿cierto? Mire, uno va caminando y unas se están extendiendo, la otra se está flejando. Las extremidades superiores, la misma cosa. Entonces, el componente flexor está modulado, está apoyado también en el tracto rubroespinal. ¿Qué significa? Que desde el núcleo rojo arriba en el mesencéfalo, ese tracto desciende, y mire por dónde desciende, por delante del tracto córtico espinal lateral. Y va a llegar a la médula para hacer sinapsis con neuronas que vayan a inervar músculos flexores. A ver, si ese fascículo, ¿a qué músculos del brazo irían a apoyar la inervación? A ver, ¿quién me dice? Si me han entendido lo que acabo de decir. ¿A qué músculos del brazo? ¿Cuáles son los ¿A qué músculos músculos? que ustedes acabaron de ver que son flexores? Y A que ver, están en el brazo. le Y pregunto recibirían a... ese El apoyo bíceps por fascículo. coracoraquial. Sí, Coracoraquial y el mismo braquial, ¿cierto? Entonces, para hacer la flexión del antebrazo, ¿cierto? Se apoyaría en buena medida en ese fascículo. Además de la vía córtico-espinal, ¿cierto? Que va a hacer flexión del antebrazo, esa flexión va a estar reforzada, pudiéramos decir, por la intervención de ese fascículo rubroespinal. Bien. Luego tenemos un antagonista. Es bueno hablar del el que hace la acción y el que hace lo contrario. Hay unos núcleos que están en el límite entre el bulbo y la protuberancia que se llaman núcleos vestibulares. Vestibulares. Entonces vean ustedes ahí, tracto vestibular. Se ubica en la parte más anterior del cordón anterior. Miren, la parte más anterior del cordón anterior, ¿cierto? Esos núcleos vestibulares también descienden y van a hacer sinapsis con las astas anteriores, ¿cierto? Pero hacen sinapsis con neuronas que van a inervar a músculos extensores. O sea, los dos tractos son antagonistas, mientras el rubro espinal favorece la actividad flexora, el fascículo vestíbulo espinal favorece la actividad extensora. Pero los dos son indispensables. Dese cuenta, para lograr lo que yo les decía, ese equilibrio en la flexoextensión, que, por ejemplo, hablando en términos de marcha, ¿cierto? A ver si nos han entendido, ese vestíbulo espinal reforzaría la inervación sobre qué músculo del brazo. Por el tríceps. El tríceps Sí, braquial. claro, tríceps y todos los músculos de la región posterior del antebrazo para que hagan ¿qué? Extensión del carpo, extensión de los dedos, ¿cierto? Eso lo reforzaría el fascículo vestíbulo espinal. Bien, tenemos otro tracto extrapiramidal, que es retículo espinal. Mire, retículo espinal. Retículo espinal. bueno. Retículo espinal. El retículo espinal tiene un componente de modulación también
de la inervación del tronco y de las extremidades, ¿cierto? Pero ahí no hace mención que es importante que un componente del tracto retículo espinal tiene que ver con la conectividad neurovegetativa, ¿cierto? Para conectar con las neuronas de las astas laterales, o sea, simpáticas, para conectar con los núcleos sacros, que son parasimpáticos, ¿cierto? Entonces también al fascículo retículo espinal hay que darle relevancia al componente neurovegetativo. Es el tracto que va a llevar la transmisión neurovegetativa para que las astas laterales, ya saben ustedes dónde están, ¿cierto? En tórax y lumbar, y más abajo están unos núcleos que son parasimpáticos. Los sacros. Bien, entonces, esto, la neuro hay que afrontarla con toda la seriedad, ¿cierto? No cometan el error que se tiene desde el bachillerato. ¿Cuál es el error? El error, y es muy normal que exista, pero hay que superarlo, es lo que le causa a uno dificultad, le rehuye, ¿cierto? Le rehuye. Y esa es una de las razones por las cuales muchos individuos no les gusta la matemática. ¿Qué ocurrieron los primeros años de escolaridad? No entendían y ante la falta de apoyo para hacerles superar esa dificultad, comenzó el cerebro a conjugarse ese temor, esa aversión, y que a mí las matemáticas las paso, pero por pasarlas, ¿no? No, en este escenario de formación, ustedes tienen que superar esos temores y las cosas que sean relativamente más complejas tienen es que con tranquilidad afrontarlas. Si es el caso, ver una imagen media hora, si aún no tienen volver a repasar. Es decir, ser perseverantes. La perseverancia alcanza lo que muchas cosas no lo hacen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es este entendimiento de esta situación nerviosa y muscular lo que le va a generar a ustedes el fundamento profesional. Y el fundamento profesional en sentido práctico es lo que le va a uno a dar de comer. Así es sencillo. Estamos hablando de esto. Ustedes están construyendo su profesión y la profesión que les va a generar los medios de subsistencia. Entonces, así sea un poquito difícil, entre comillas, un tema, lo tienen que afrontar. ¿Y qué mayor sensación se experimenta? Una sensación muy agradable cuando logra uno entender lo que no entendía. Hay una sensación. Pero por favor siga que voy a contestar una llamadita, profesor. Sí. Bueno, otro de los tractos que tenemos que estamos hablando acá son el oligoespinal y el tectoespinal. Estos dos también participan como tractos accesorios del rubro espinal y el vestíbulo espinal. Muy poco la literatura tiende a nombrarlos. En total, los tractos, de manera sencilla, pues yo siempre los he aprendido como 7 tractos de vía aferente y 7 tractos de vía aferente. Si se acuerdan esa distribución, a ustedes no se les va a olvidar. Aquí les había dibujado el tectoespinal precisamente, porque no está en este dibujito, pero si revisan algunos libros o si lo habrán visto, se los habrán mencionado, ¿sí? Este tiene que ver con musculatura flexora, que está también a nivel del dorso. Ya cuando hablamos de tractos, pues podemos ver aquí, por ejemplo, esta vía. ¿Esta vía está subiendo o está bajando? ¿Ustedes qué dicen? Subiendo. Está subiendo. Entonces, ¿es una vía aferente o eferente? Según, aferente, ¿sí? Es una vía aferente porque es una vía que está ascendiendo. Aferente, ¿sí? Y esta vía que hace relevo en el tálamo, ¿ustedes cuál vía creen que es? Referente. ¿Cuál? Perdón. No, pero ¿cuál vía? De los fascículos que acabaron de ver, ¿cuál vía creen que es? Si viene de la médula espinal y va hasta el tálamo. Espinotalámico. La espinotalámica, ¿cierto? Espinotalámica. No nos dice qué tipo de información, ¿sí? Si es dolor
o si es o si es tacto grueso. No nos dice, entonces no podemos decir cuáles de los dos espinotalámicos es, pero al menos nos permite hacer inferencia de que la vía es la vía espinotalámica. Otra cosa, de pronto van a ver el término que le dicen, le señalan acá, el núcleo de relevo que puede tener el anidez del bulbo raquídeo, ¿sí? Y le dicen, diga su eferencia. Y uno dice, pero venga, a mí me han enseñado que esta vía es aferente. Lo que sucede es que una eferencia es de dónde venía la información. En este caso, pues venía de un receptor sensitivo, ¿sí? O de la médula espinal. Es en relación de quién está recibiendo, de dónde está recibiendo. Y si a mí me preguntaran, una aferencia es a dónde está yendo. Está yendo al tálamo. Y en el tálamo hay unos núcleos que tienen que ver con dolor, temperatura, ¿sí? El BPL, que es el ventral posterolateral del tálamo, ¿sí? Y el BPM. Principalmente este es el principal núcleo del tálamo para ese tipo de información. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque se les puede preguntar así, o ya han hablado de pronto ese término, y uno se acuerda, pero toda la vía es una vía aferente. Y uno se queda pensando, pero ¿por qué me están preguntando eferencia? Eferencia es algo de dónde venía, y aferencia es a dónde va. Por eso le llamamos a toda la vía una vía aferente, porque es una vía que viene de acá para llegar hasta el encéfalo. ¿Listo? ¿Sí les queda claro ahí ese concepto, chicos? ¿Sí? ¿O preguntas? ¿Sí? Es para que lo entiendan bien, para que no se confundan, porque el término se mezcla dependiendo del punto de referencia. Una cosa es que a mí me pregunten un fascículo, ¿sí? O un tracto. ¿Ese fascículo es aferente o eferente? Pero otra cosa es que en relación a ese fascículo y uno de los puntos que él tiene que hacer recorrido, me digan su aferencia viene de, o su eferencia va, perdón, su eferencia viene de, o su aferencia va a dónde. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos otra vía, ¿sí? ¿Esta vía es sensitiva o motora? Chicos, ¿Motora? no. Mira aquí, este es el asta anterior. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Recuerden siempre que el ganglio de la raíz posterior, acuérdense, el ganglio de la raíz posterior es porque tiene que ver con la porción posterior de la médula. Y mira por dónde está entrando la vía, ¿sí? Está entrando por la raíz posterior. O sea, Para por el el surco posterolateral. posterolateral. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque siempre tengan un punto de referencia para guiarse. Y aquí tienen dos vías. ¿Quién me dice cuál es la verde? ¿Qué información lleva la verde y qué información lleva la azul? La azul. Acá hay dos vías. Hipotéticamente. ¿La verde lleva información sensitiva? Mire, Fíjate, la verde se está cruzando en el segmento medular. Mire donde hace la sinapsis, la segunda neurona se cruzó y se ubica en Aplicación el cordón lateral. y mira dónde lo está haciendo. Lo está diciendo bien, pero denos clarito para que todos digamos. ¿Cómo se llama ese tracto o esa información? Ahí la segunda neurona sería el tracto espinotalámico lateral, ¿cierto? Mira, llega arriba hasta tálamo. Y en el tálamo está el siguiente relevo, mire, para llegar a la corteza, ¿cierto? Entonces, si le estoy dando la pista de que forma el tracto espinotalámico lateral, ¿qué información se originó en la neurona primaria, en el sitio primario? ¿De qué índole? Sensitivo sí, pero ¿de qué? ¿Puede ser dolor o temperatura? Dolor o temperatura, es decir, un puyazo en una inyección, etcétera, ¿cierto? Es un dolor, ¿cierto? Que uno lo tiene que dominar porque no puede salir corriendo uno con la inyección y con la aguja ahí, ¿cierto? Bien, entonces, ese verde podría ser un ejemplo de dolor y temperatura, ¿cierto? Se está originando, mira, ahí en la dermis. Y vean ustedes cómo se decusa, cómo se cruza la segunda neurona para formar el fascículo espinotalámico lateral. Asciende por toda la médula espinal, lo que le resta, asciende por el tallo y esa bolita que está arriba es el tálamo. Tiene que llegar al tálamo. Ahí vean ustedes que hay un relevo. Y la tercera neurona, o sea, el tercer relevo,
va a llegar a un área de la corteza. Solamente cuando llega ahí a la corteza, se toma conciencia de ese estímulo. Que lo dijimos que era dolor, podría ser también temperatura, que le estuvieran a uno frotando una crema caliente, pues la sensación de esa temperatura, pues llegaremos a experimentarla. Pero para llegar a experimentar eso, la información tiene que llegar hasta la corteza. Ahora el azul. La información azul no se decusa y va por el cordón posterior, mire. Miren, acá está. ¿Quién es este? Acá se ve bien. Gracilis o Cuneatus, ¿cuál de los dos es? A ver, María. Bórrelo un poquito para que... Cuneatus, sí. Se va por la pared. Cuneatus, sí, Cuneatus. Va por el lateral, sí. Aquí está el otro y aquí se ve el otro. Entonces, eso es algo muy importante. Gracilis y Cuneatus no hace sinapsis, la primera neurona. Sigue subiendo. La sinapsis, mire, la va a hacer a nivel del bulbo raquídeo. Es algo importante. Entonces, la primera neurona, por eso no se ha decusado. Mire, la primera neurona llega hasta el núcleo de Gracilis y Cuneatus, que está en el bulbo. Ahí sí, como ven ustedes, se decusa la información. La que venía del lado derecho se va para el lado izquierdo. Mire. Entonces, la información propioceptiva. ¿Qué más lleva Gracilis y Cuneatus? Repítanos todos. Propioceptiva. Además de propiocepción, ¿qué más llevan? Vibración y tacto discriminativo. Vibración y tacto discriminativo. Lo de los cieguitos, reconocen una monedita y dicen gracias por los 500 pesos. Dicen, pero como saben, reconocen fácilmente los 500 pesos, ¿cierto? Pues mire apenas lo que me dio y la latica de 50 pesos. Sí. Ese es el tacto discriminativo o tacto fino. Entonces, esa información viaja por Cuneatus, ¿cierto? ¿Dónde hace la sinapsis? Ahí en el bulbo, en el núcleo de Gracilis y Cuneatus. Y por eso ven ustedes que voltea. Y llega al otro tálamo, ¿cierto? Al tálamo contralateral. Para llegar finalmente a la corteza contralateral. Quiere decir que un estímulo de la monedita que yo la recibí en mi mano derecha va a llegar a estimularse la corteza izquierda, ¿cierto? Ajá. La corteza izquierda, ¿no? Y de igual manera, pues, lo mismo sucede con el espinotalámico. Ustedes aquí, pues, digamos que esta es la porción izquierda, finalmente llega a corteza derecha. Porque la importancia de estas dos vías radica es que en lugar de su lesión, la implicación de la pérdida sensorial es muy diferente del uno y el otro. Como ustedes ven acá, ¿sí? Este se está decusando a nivel de la médula. Entonces, la pérdida del segmento medular del lado izquierdo influye en una pérdida de la recepción del lado derecho, ¿sí? La pérdida del lado izquierdo en la del lado derecho. Ya sea acá, ¿sí? Mientras que a este señor, que es el tracto espinotalámico, ustedes ven que se decusa es a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, para que la pérdida sea contralateral a este nivel, tiene que haberse cercenado la médula acá, ¿sí? Porque si se cercena acá, la lesión es del mismo lado. O sea, si yo lo lesiono acá, la lesión es del lado izquierdo. Por lo tanto, la pérdida es del mismo lado. ¿Sí? ¿Sí entienden ahí? Listo. Profe, o sea, todas las fibras se decusan, no solo las piramidales. Generalmente, todas pues, las fibras, sí, que quede claro, las fibras motoras se decusan en la decusación piramidal para formar el fascículo córtico espinal lateral, que es el mayoritario, o siguen derecho en el córtico espinal anterior, que se va decusando a nivel del segmento medular. No es tan importante, ¿cierto? Ahora, las fibras sensitivas, usualmente la que se decusa es la segunda neurona. O sea, de los 3 relevos, la primera se llama neurona sensorial primaria, que lleva desde el receptor hasta el sistema nervioso central. Esa sería la primera. La segunda neurona es la que se forma el tracto a nivel del
sistema nervioso central, o sea, a nivel de médula y tallo cerebral. Esa sería la segunda neurona. Y la tercera neurona es la neurona tálamo-cortical, la que está en el tálamo y se proyecta a la corteza. Entonces, usualmente las vías sensitivas, la que se decusa, ¿no?, es la segunda neurona. En este caso, el dolor y temperatura ya está decusado el fascículo ¿cómo? Espinotalámico lateral, ¿cierto? Lateral. Espinotalámico lateral. La primera neurona no se decusa, por eso en la propiocepción, está en azul, vieron ustedes que no se decusaba hasta llegar al bulbo raquídeo. Ahí donde está la segunda neurona, ahí se decusa la propiocepción. Y el tacto discriminativo, ¿cierto? Tacto fino y la vibración, ¿cierto? Entonces, si cortamos los cordones posteriores, ¿cierto? El cordón posterior derecho, pues la afectación va a ser del lado derecho, ¿cierto? El cordón posterior derecho, la afectación va a ser del lado derecho. Significa que, por ejemplo, sea una lesión del cordón posterior a nivel de T5. Quiere decir que de T5 hacia abajo, en el lado derecho, la persona no va a sentir cómo se encuentra su rodilla, cómo se encuentra su cadera, cómo se encuentran los dedos de los pies, porque ha perdido la información propioceptiva. Y para caminar, imagínense, se le va a uno el pie, porque no sabe uno para dónde va, ¿cierto? Mientras que si la lesión es a nivel del tallo, de esa segunda neurona va a ser contralateral. Si se lesiona, ya vieron, de pronto ya, si ustedes ya vienen, ¿qué? Me dijeron que está en diencéfalo, en teoría. Sí, que han visto tálamo, me parece. Ya, o sea que ya vieron tallo. O sea, lo que estoy diciendo no va a ser extraño. La neurona propioceptiva, la del tacto discriminativo, ¿cierto? Y la vibración en el tallo cerebral va a formar una columna muy importante que se llama lemnisco medio. ¿Sí? ¿Lo oyeron todos? ¿Lemnisco medio? ¿Lemnisco medio? ¿Sí lo oyeron todos? Chicos, ¿sí escucharon que era el lemnisco medial? ¿No? Lemnisco medio. Díganos sí o no, porque hay que saber cuál es el contenido que han abarcado. Lemnisco medio. ¿Quién es la representante? ¿Angie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, señor. No, usted solo respóndeme, Angie. ¿Vieron que era el lemnisco medial? ¿O el lemnisco medio? No, profe, no recuerdo haber escuchado. Profe, sí lo tocamos, pero, o sea, como no tan... Profe, lo que pasa es que pues en las clases de teoría esta semana digamos que las han dado pues un poco como corriendo porque digamos el profe ha tenido un poco de problemas al ingresar y eso, entonces pues esos temas de neuro se han visto como a la carrera y pues digamos nos han quedado como muchas dudas o vacíos. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos entonces a aclararle eso. Estoy buscando, volvamos a esa imagen. Sí, era buscando el lemnisco medial, a ver si se veía. Listo, aquí estoy, profe. Entonces, claramente, entonces tenemos lemnisco medio, ya saben qué información lleva. Tacto discriminativo, propiocepción consciente y vibración, que es lo mismo que lleva grácilis y cuneatus, ¿cierto? Aquí está. El lemnisco medio se forma desde el bulbo raquídeo, donde se da la sinapsis de la primera con la segunda neurona, ¿cierto? La primera neurona es grácilis y cuneatus, que llevan la información desde los receptores hasta el nivel vulvar. A nivel vulvar se encuentra el núcleo de grácilis y el núcleo de cuneatus, y se hace la sinapsis. Y entonces las fibras que salen de ahí se cruzan al lado opuesto, las derechas a la izquierda, y ese segundo relevo que llega al tálamo, ¿cierto? Va por el bulbo, va por la protuberancia, va por el mesencéfalo y llega finalmente al tálamo. Esa segunda neurona se va a denominar lemnisco medio, ¿cierto? Hace sinapsis en el tálamo, ¿cierto? Y ya la tercera neurona es lo mismo que lo que hemos visto siempre, tanto en cualquier información sensitiva. La tercera neurona va del tálamo a la corteza sensorial cerebral, ¿cierto? Entonces se cumple el concepto de que el relevo sensitivo o que la información sensitiva, para ser más concretos, es una estructura
constituida por 3 grupos neuronales que se relevan, ¿cierto? A la primera se le llama neurona sensorial primaria. Es la neurona que se pone en contacto con el receptor y va a llevar esa información hasta el sistema nervioso central. Esto suele ser ¿cierto? una terminación Por libre. ejemplo, los pares craneales, el trigémino. El trigémino, la neurona sensorial primaria va a llevar la información sensorial de la cara y sus cavidades hasta el núcleo del trigémino, ¿cierto? Que se encuentra en el tallo cerebral. La segunda neurona tiene que ir por el tallo, o sea, por el neuroeje, y llegar al tálamo. Toda la información, excepto el olfato, que el olfato sí va directamente Directo. a la corteza, toda la información sensorial antes de llegar a la corteza tiene que pasar por el tálamo. Esa información tiene que saber ustedes por toda la vida. La única información que no pasa por tálamo es el olfato. Pasa directamente a la corteza. El resto, lo que es visión, lo que es olfato, ¿cierto? Lo que es toda la sensibilidad general. Visión y audición, profe. Es que dijiste olfato, dijiste olfato ahorita. No, gusto, Ok. perdón. Gusto. Acá vemos el olfato. Entonces, los siguientes sentidos, que son visión, audición, toda el tacto, o sea, la sensibilidad general, ¿cierto? Y el gusto, tienen que pasar por el tálamo antes de llegar la información a la corteza. La única información que no pasa por el tálamo es el olfato, ¿cierto? Es el olfato. Entonces, ese hecho lo tiene que empezar a dominar. En cambio, la propiocepción, ¿cierto? Gracilis cuneatus hace sinapsis. La sinapsis, el segundo relevo se llama lenisco medio. Ese lenisco medio hace sinapsis en el tálamo y la tercera neurona, pues va del tálamo a la corteza. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos. Desde el punto de vista, presentemos la vía motora. Aquí está, para profe. el ejemplo de la vía motora. ¿Sí es esta? No, perdón, esta es el No, espinoso esa, veloso. lo confunde porque lo llamamos esa. Trigeminal. Esta es la vía piramidal. La vía piramidal, sí, la vía piramidal. Vean el ejemplo, mire. La vía piramidal tiene que originarse en corteza. Entonces, ven ustedes, se origina en corteza. En este caso sería la derecha, ¿cierto? El hemisferio derecho. Mire, sigue bajando, baja, ¿cierto? Cuando llega... Contesta y yo le sigo diciendo, profe. Entonces, miren, chicos. Cuando llega a aquí el segmento que es el bulbo raquídeo, ahí están las pirámides. Entonces se tiene que dar la decusación, más abajo, sigue bajando, ese es mesencéfalo. Perdón, me equivoqué. Sí, mesencéfalo. Ahí la salida. Luego el siguiente es protuberancia y abajito sí están las pirámides. Entonces ahí sería el límite entre bulbo y médula espinal, ¿cierto? Y ven ustedes que se decusan, mire, la que estaba derecho pasa al lado izquierdo y forma el fascículo córtico espinal lateral y comienza a descender por el cordón lateral de la médula espinal. A medida que desciende, va a hacer sinapsis con las astas anteriores, ¿cierto? Con las astas anteriores de la médula. Y lógico que le quedó cortada la imagen. Y de ahí, de las astas anteriores, van a salir el nervio raquídeo respectivo que se va a encargar de inervar a los músculos. Entonces, ese es el ejemplo de la vía piramidal. Recuerden, el 10 o un poquito más por ciento de esas fibras no se decusan, sino siguen derecho y van a formar el fascículo córtico espinal anterior, que sigue por el cordón anterior de la médula. Este es el y lateral. Empieza a decusarse solamente en los segmentos medulares respectivos. Entonces, ese es el ejemplo de la vía, repito, de la vía córtico-espinal o vía piramidal. Les recomiendo estas imágenes que van a quedar, se les va a permitir que ustedes hagan ese ejercicio. Mire, el mismo ejercicio que, mire, por todos lados puede uno mirar. Son los diferentes nombres que tiene la vía. En el cerebro se llama brazo posterior de la cápsula. En el pedúnculo cerebral se llama en la puente se llama porción basilar del puente. Luego, esa misma vía, ¿cierto? Se llama pirámide bulbar, ya en el bulbo. Se decusa, mire, se decusa
y ya lo que estaba derecho pasa a ser izquierdo y se llama fascículo córtico-espinal lateral. El que no se decusa, mire, sigue derechito y se llama córtico espinal anterior o ventral. Al final, son los músculos estriado-esqueléticos los que van a recibir ese impulso eléctrico para contraerse, Bueno, muchachos, entonces creo que el lunes tienen taller complementario, Oscar. El lunes, sí, si quieren, el lunes seguimos con el tema, seguimos acá ¿Sí? para terminar el tema de tallo, chicos. ¿Correcto? Sí. Bueno, perfecto. El lunes Vladimir, perdón. Yo le digo al profe Vladi dónde quedamos. ¿Dónde quedamos? Perfecto. Sí. Entonces, muchachos, buen día. Listo, chicos. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Ya Bueno. listo, yo les subo más tarde la grabación, ¿vale? ¿Listo? Bueno. Gracias, profe. Bueno, listo. Muchas gracias. Hasta luego.